Bueno, damos inicio. Ante todo, muchísimas gracias por la atención, por estar compartiendo esta jornada de invierno. Para mí un placer participar. Les voy a compartir en algunos minutos qué ha pasado o qué pasa en la población argentina con pacientes que tienen dolor crónico y cómo los psicoterapeutas podemos intervenir con algunos aspectos que quizás no están tan difundidos, pero son importantes para poder darle mejoría a la calidad de vida de nuestros pacientes. La presentación se llama No puedo dejar de pensar en mi dolor, cuánto impacta la rumiación en la severidad del dolor y qué hacer con ello, porque vamos a recorrer un poco estos tres conceptos para poder entender cómo trabajar con esta población. Bueno, esta es una breve presentación que la voy a pasar por alto, porque lo importante es que hagamos foco en que recordemos que siempre el dolor crónico va a ser una experiencia angustiante asociada a un daño tisular que puede estar sucediendo o puede no registrarse en imágenes o en laboratorio o en algún tipo de estudio clínico, pero que el paciente efectivamente percibe dolor igual y esa experiencia se acompaña de componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Esto es súper importante porque desde el campo de la salud mental ya contamos con una definición del dolor crónico donde nuestro rol tiene mucho que ver, porque tenemos una tarea importante de ejecutar con estos pacientes que es mejorar no solamente su aspecto perceptivo de cuánto percibe el dolor, sino sus aspectos emocionales, la interpretación que tiene acerca de lo que le pasa y los aspectos sociales, es decir, cuánto acompaña o no acompaña a la familia y las personas de referencia de contacto y de apoyo en nuestros pacientes para poder trabajar en esa dirección. Dolor crónico alcanza un 20% de prevalencia a nivel global, y entonces no podemos dejar por fuera de que se va a transformar en un factor de riesgo crítico para desarrollar un trastorno mental, y en esto me han escuchado varias veces hablar de esto, porque en el campo de la salud mental y los psicoterapeutas que nos especializamos en dolor crónico, tenemos que tener presente que son pacientes que van a gestionar dos tipos de procesos cuando perciben dolor crónico, en los cuales vamos a tener que intervenir, a veces cambiar, a veces regular, a veces organizar, que son tanto la alodinia como la hiperalgesia. ¿Por qué? Porque la alodinia es un factor donde hablamos del desencadenamiento del dolor a partir de estímulos que no deberían provocarlo. Es decir, que nos encontramos con pacientes muchas veces que les duele una camisa, les duele sostener a un nieto o un hijo o una hija, y son estímulos que no deberían dar señal dolorosa, pero que para el paciente que lo está percibiendo efectivamente lo transita así. Y la hiperalgesia es una reacción extrema y exagerada a un estímulo doloroso, con lo cual tenemos mucho que hacer para poder disminuir esa percepción exagerada y lograr que si el paciente está percibiendo un dolor de niveles de 8, 9, 10, cuando no debería suceder, bueno, lo acompañemos con las estrategias psicoterapéuticas a lograr una percepción muchísimo más bajita. A veces buscamos que aprendan a percibir un dolor de niveles de 3, 4, 5, porque no muchas veces desaparece, pero sí es importante reducir esa exageración, no porque sean personas exageradas, sino porque no pueden dejar de percibirlo de manera magnificada. Eso hace que los pacientes presenten mayor riesgo de psicopatología, porque obviamente cuanto más hipersensibilizada está la percepción de dolor, más discapacidad, más disfuncionalidad, más riesgo de padecer depresión, ansiedad e insomnio. Y hoy por hoy ya contamos con tratamientos que trabajan con estos aspectos como un síndrome completo, y no hacemos un tratamiento para cada patología, sino que abordamos la sintomatología completa como un síndrome que efectivamente se va a presentar, como dice la evidencia, en casi un 60% de los pacientes, donde hay indicadores de cada uno de estos aspectos.
Hay un recorrido dentro de salud mental y sobre todo de psicología basada en evidencia, y es un recorrido que les comparto, que he hecho a fines de mencionarles que la psicoterapia basada en evidencia tiene un recorrido respecto de cómo entender el dolor crónico, y ya he puesto foco en distintos aspectos. En un principio, ya en los años 80, se hizo mucho más, eh, se puntualizó mucho más en intentar entender cómo modificar las estrategias de afrontamiento, es decir, cómo enseñarle a los pacientes a tener estrategias más asertivas, más activas, que le generaran mejor resultado o rendimiento para afrontar su dolor. En los años 90 eso se empezó a incluir, a considerar que no se debía solamente configurar a la conducta como algo a modificar, sino que teníamos que también tener presente los pensamientos y las emociones de nuestros pacientes. Y a partir de los años 2000, 2001, se empezó a hacer mucho foco en cómo interpretaban los pacientes con dolor su propio dolor, para poder intentar captar qué pensaban acerca de lo que les pasaba. Y en los últimos años, de la mano un poco de lo que les voy a compartir, que he estudiado en la población argentina, venimos haciendo fuerte foco en lo que se llama procesos cognitivos. Es decir, no solamente nos interesa pensar qué piensan los pacientes, no solamente nos interesa saber qué piensan a diario sobre lo que les pasa, sino cuánto lo piensan y cuánto tiempo les lleva en su vida cotidiana pensar sobre lo que les pasa. Para eso, en mi estudio local, he hecho mano de un concepto que fue muy trabajado en el modelo de depresión, en los tratamientos de depresión dentro del modelo cognitivo-conductual, que se llama rumiación, que es un proceso de pensamiento repetitivo y pasivo sobre el malestar anímico que experimenta la persona y sobre las posibles causas y consecuencias de ese malestar. Es decir, que Nolen Hoexima, la gran referente en este campo, construye, o sea, difunde un constructo que tiene que ver con comprender que los pacientes o las personas que piensan acerca de por qué les pasa lo que les pasa y todo lo que les va a suceder con aquello que experimentan, no tienen consecuencias. O sea, el pensar de esa manera, a partir de largas cadenas de pensamiento, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué sucederá si continúo así? Esa estrategia que utilizamos los seres humanos para intentar entender lo que nos pasa puede llegar a ser adaptativa y funcional, pero si es acotada, si nos dirige una acción, si nos permite planificar una solución. Pero si es un pensamiento que tiene tan solo el fin de pensar y de pensar acerca de lo que nos pasa, esa estrategia que funciona para regular las emociones y regular el malestar, en vez de ser adaptativa, se transforma en una estrategia críticamente desadaptativa. Y no es menor, porque si eso ya la ciencia, la evidencia, la psicoterapia, todo el modelo cognitivo ha estudiado tantísimos años sobre eso en depresión, bueno, no es menor ver qué pasa con los pacientes que tienen dolor crónico, en donde entender qué les pasa, por supuesto, les conlleva a veces mucho tiempo, y tenemos que ver cuánto de eso termina impactando en que no solamente padezcan mayor sensaciones de dolor, sino que además padezcan mayor depresión, padezcan más ansiedad, padezcan eh, trastornos de insomnio, o muchas veces eh, sus propios rasgos de personalidad colaboren para estar analizando y rumiando de manera cotidiana por qué les pasa lo que les pasa. Entonces, el modelo trabaja sobre la percepción del abordaje transdiagnóstico, es decir, pensamos cómo piensan los pacientes, cuánto rumian en su vida cotidiana, porque eso nos permite diseñar intervenciones que apunten no solamente a reducir la severidad, sino también disminuir la cronicidad y muchas veces prevenir que migren las patologías, porque tenemos entendido que cuanto más rumia la población, en el caso, por ejemplo, de depresión, hay mayor tendencia a experimentar y a migrar sintomatología en otros trastornos mentales. Entonces, en el caso de dolor crónico, la pregunta del proyecto de investigación
propio tuvo que ver, bueno, cuánto esto impacta en no solamente la severidad del dolor, sino en la disfuncionalidad y en esa migración de la patología. ¿Qué pasó con este estudio? Para ser concreta, acotada, pero lo más clara posible, bueno, se realizó una muestra, un muestreo de 392 personas, se dividieron en dos grupos, con un grupo clínico de 230 personas, en donde hoy voy a hacer foco, y se utilizaron y se adaptaron una cantidad diversa de instrumentos, sobre todo 5 instrumentos que fueron validados a la población argentina. Pero a fines de ser muchísimo más específica, les cuento que hubo 2 instrumentos que se evaluaron sus dimensiones, se evaluó su nivel de confiabilidad, se evaluó el nivel de adaptabilidad del instrumento a la población argentina, y terminamos de desarrollar una escala que se denominó escala multidimensional de rumiación en dolor, que digamos, está constituida por 3 dimensiones, con un alto nivel de confiabilidad y validez interna, y ese instrumento lo que permite es medir qué piensan las personas que sufren dolor sobre su dolor a diario, teniendo presente estas 3 dimensiones que les contaba recién. Por un lado, la rumiación, como lo he descrito, ese pensamiento repetitivo y pasivo. Por el otro lado, la dimensión de la intrusión, es decir, son esos pensamientos que las personas sienten que no pueden frenar, esos pensamientos que se le aparecen en la cabeza y no pueden dominar. Y la dimensión de utilidad, que es una dimensión donde rastreamos si aquello que piensan a diario los pacientes sobre dolor, ellos lo piensan, ellos y ellas, lo piensan como para intentar encontrar una solución de lo que les pasa. Y efectivamente encontramos un montón de datos, pero a fines de darles una información clínica importante, distinguimos que los pensamientos, o sea, los reactivos que mayor frecuencia tuvieron en la población, en esos 230 pacientes con dolor, sujetos con dolor, fueron los siguientes. Pienso en el poco control que tengo sobre mi dolor, es decir, que es muy importante captar que en nuestra población la gente no puede parar de pensar sobre lo que les pasa, pero sienten que no pueden dominar ese pensamiento, eso genera mucha ansiedad, eso genera grandes problemáticas del sueño, así que lo tenemos que tener presente para los tratamientos. A su vez, piensan en las cosas que ya no pueden hacer por tener dolor, y eso tiene un gran impacto en la desesperanza que presentan nuestros pacientes, nos da pauta y nos da data de que nuestros pacientes suelen pensar en la incapacidad y en la discapacidad que les provoca su patología, con lo cual tenemos que prestarle atención a cuánto rumian sobre esto para poder detener ese pensamiento y acompañarlos a que no eleven su sintomatología depresiva. Y me quedo suspendido pensando en mi dolor. Esto es interesante porque si se quedan en mayor frecuencia suspendidos pensando en su dolor, nos da la data de que no están pensando para ejecutar o diseñar alguna acción asertiva, activa, resolutiva, sino que tan solo están un poco suspendidos en sus ideas, y esto es algo que, por supuesto, colabora para que aumente la gravedad. Así que nos ha dado mucha información esta frecuencia, estos datos estadísticos que obtuvimos, también para comprender entonces por qué puede llegar a haber una asociación tan alta de este modo de resolver las cosas con la cantidad de tiempo que padecen la patología. En la muestra argentina mostró casi un 82% de la muestra mostró que padecía su patología dolorosa de 1 a 10 años. Y eso nos habla justamente de cómo se interrelacionan estos factores. La rumiación, que es un modo de pensar, tiene muchísimo que ver con un modo de pensar a lo largo del tiempo, en cómo resolver esto a lo largo del tiempo. Eso puede ayudarnos a pensar cuánto de esto colabora para que se cronifique la patología,
no como único factor, ¿no? Porque por supuesto una patología dolorosa tiene un montón de aristas, de variables y dimensiones, incluso biológicas, pero desde el aspecto psicológico nos da una pauta para prestarle atención a qué hacer en el tratamiento. Nos puede dar data para intentar entender por qué la comorbilidad tan dramática con depresión y ansiedad, y por supuesto nos llevó a pensar qué pasaba con los niveles de severidad. Adaptamos otra escala que midió la severidad del dolor en 6 ítems, y lo interesante es que obtuvimos datos estadísticamente significativos de una asociación lineal positiva entre la rumiación en dolor y la severidad en dolor en sus 3 dimensiones. Es decir, que hoy tenemos como información concreta que la población argentina rumia fuertemente acerca de su dolor, y esa rumiación impacta, se asocia positivamente con la severidad, es decir, que a mayor rumiación, mayor severidad de su patología, de su percepción de dolor. Y no solo eso, sino que además, haciendo un análisis de regresión lineal eh, por pasos sucesivos, pudimos detectar que de las distintas variables del estudio, la rumiación en dolor no solamente tuvo una asociación positiva con la severidad, sino que además se transformó en una variable predictora. Entonces, esto en psicoterapia nos es muy importante porque nos da la pauta de que si trabajamos sobre ese factor y les enseñamos a los pacientes a rumiar menos, podemos predecir que esa severidad del dolor no aumente indiscriminadamente y logremos que se mantenga más a raya o que disminuya si hacemos intervenciones específicas sobre el área. Entonces, para cerrar, tengamos en cuenta esto. Hay tratamientos basados en evidencia desde el modelo cognitivo-conductual difundidos y superestudiados para trabajar con población con dolor crónico, que incluyen distintas fases, pero lo interesante es que dentro de esas fases no se ha trabajado tanto con intervenir con estrategias que rompan la rumiación. Y acá está el valor que tenemos los profesionales de aquí en adelante, poder, digamos, tomar data, tomar mano de las intervenciones que se han utilizado en depresión, por ejemplo, para enseñarle a los pacientes a hacer lo que se llama refocalización atencional, es decir, entrenar al paciente mediante distintas técnicas a correr el foco de la atención, no solamente de su dolor, sino también de su rumiación, correr la cabeza, ese famoso, por favor, doc o licenciada, ayúdeme a cortar estos pensamientos. Bueno, tenemos herramientas para eso, que van a habilitar al paciente a entrenarse en tomar distancia, no solamente de su experiencia dolorosa, sino de otros síntomas físicos que no impliquen solo dolor, con distintas herramientas. Hay una técnica que se llama ATT, que es la técnica de cambio de entrenamiento atencional. Hay otra técnica que se llama Stop Rumination, que tiene que ver justamente con enseñarle a los pacientes a cómo detener en el día esa cadena de pensamientos y generar espacios de pensamiento acotados, es decir, determinar momentos concretos del día para hacerlo, y técnicas de relajación muscular progresiva como una de las tantas técnicas como ejemplo que se utilizan para poder enseñar al paciente a detener estos procesos tan disfuncionales. Entonces, ahora sí, para cerrar, tenemos que tener presente que estos aspectos nos ayudan a tenemos herramientas adaptados a la población local para evaluar, conceptualizar y valorar de manera más eficaz a nuestros pacientes. Esto nos sirve para prevenir, porque si educamos a los profesionales y a los familiares sobre la importancia de acompañar al paciente a detener estos procesos, nos puede ayudar a disminuir la severidad y, por sobre todas las cosas, disminuir en costos del sistema de salud, porque la psicoterapia tiene una gran herramienta para ayudar a disminuir la severidad y podríamos ser grandes eslabones de tratamiento sin quedar como el final de la cadena de derivación o de consulta, para poder aplicar específicamente estas estrategias que van a ayudar a disminuir
no solamente la percepción dolorosa, sino toda la comorbilidad psiquiátrica que conlleva estas patologías. Agradezco un montón la atención, ahí están mis medios de contacto por si queda alguna duda y espero les haya sido de utilidad.